Y hemos querido titular a este momento, que bueno, quizás casi demasiado grandilocuentemente, titulamos Retiro de inicio de año, aunque hemos ido escuchando algunos testimonios de que para algunos han sido realmente valiosos algunas de las anteriores meditaciones, agradecidos, atentos y disponibles con María. Queremos que este espacio sea un espacio para despertar la memoria agradecida, para que miremos el 2025, sea como haya sido este año que terminó, con mucha gratitud en el corazón. También disponernos a la atención, una atención particular a un padre al que le encanta hablarnos, un padre al que le gusta mucho dialogar con sus hijos. Y finalmente, queremos también nosotros aprender a cultivar, desarrollar y entrenarnos en la disponibilidad. La disponibilidad con María Santísima. Queremos que María Santísima nos enseñe a ser disponibles. Entonces, un poquito el plan de esta meditación va a estar en 5 puntos. Primero, un poco jugando con las palabras latinas y griegas que a veces están presentes en nuestra liturgia. Creemos que este momento del año transcurre con 3 coordenadas: el Te Deum, el Kyrie y el Veni Creator. Ya vamos a explicarlo un poquito mejor. Pero entre estas 3 actitudes, la liturgia de la Iglesia nos propone a María. Queremos en primer lugar detenernos en la consideración del Magnificat y cómo nosotros en el Magnificat de María encontramos las coordenadas más importantes, esenciales, para realizar también nuestro propio y personal Te Deum. Queremos aprender a descubrir la belleza de la memoria agradecida, que implica tener una mirada sobrenatural y una entrega confiada. Luego nos detendremos un poco en esta actitud de atención a la palabra, atención a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, y luego distinguiremos lo que implica aceptar la voluntad de Dios y lo que significa también realizar la voluntad del Padre. Finalmente, queremos poner nuestro pequeño fiat en el gran fiat de María, para lo cual, por supuesto, necesitamos el Espíritu Santo. Y aquí me parecía importante también una frase que, no sé, a nosotros nos gusta mucho, para nosotros fue muy, muy importante, como ya lo hemos mencionado varias veces, la figura de Monseñor Estanislao Esteban Karlik, quien fuera arzobispo de Paraná. Y Monseñor Karlik decía, no sé si es de él la frase o él fue el que la popularizó: el tiempo no es algo que pasa, sino que el tiempo es alguien que viene. El tiempo no es algo que pasa, sino alguien que viene. ¿Y qué significa esto? Significa una visión sobrenatural sobre el misterio del tiempo. De hecho, nosotros tenemos una oración aquí en Argentina, los que son extranjeros no sé si la conocerán, pero personalmente es una de las oraciones mejor logradas. Yo considero que es la mejor lograda de todas las oraciones que se han hecho después de las oraciones tradicionales y canónicas, que es la oración por la patria, tanto en su estilo como en su contenido, como incluso en su forma. Allí le decimos a Jesús: Jesucristo, Señor de la historia. Y es muy, pero muy importante que nos demos cuenta de la hondura teológica que tiene esa expresión. Ahora, nosotros rezamos la oración por la patria, no sé si ustedes la siguen rezando o no, en algunas parroquias, en algunas diócesis se sigue rezando mucho, en otras quizás ya no se reza tanto, pero es muy importante que nosotros la podamos traducir de manera personal y decirle a Jesús: Jesucristo, Señor de mi historia. Tú eres el Señor de mi historia personal, de lo que a veces llamamos mi historia personal de salvación. Cada momento de mi vida forma parte de esa historia personal de salvación. Y cuando yo puedo leerlo así, cuando yo puedo comprenderlo de esa manera, yo lo puedo vivir de otro modo.
lo puedo vivir con una profundidad muy, pero muy diferente. Porque no hay instante de mi vida en el cual yo no pueda descubrir de una u otra manera que tengo un Padre que constantemente, continuamente, permanentemente me está amando. Él me está buscando, Él está obrando en mí, por mí y para mí. ¿Mm? Y dentro de esta visión sobrenatural, nosotros podemos decir que el final de un año es un kairos. Ustedes habrán escuchado muchas veces, aquí coloco la placa para que lo puedan tener más fácilmente presente, la diferencia entre cronos y kairos. Cronos es la palabra griega con la cual se designa el tiempo en su sucesión, un tiempo que es simplemente, como lo decía Aristóteles, la medida del movimiento. ¿Sí? Y nosotros lo dividimos al tiempo en fracciones iguales. Desde el punto de vista cronológico, cada hora, cada minuto, cada día es igual que el anterior. Pero la visión que nos transmite la Sagrada Escritura es una visión distinta. Hay momentos en los cuales el tiempo se colma de eternidad. Incluso si nosotros lo lleváramos a un nivel más profundo, por supuesto que hay un gran momento, el gran kairos de la historia de la humanidad, dice Juan Pablo II, se da con la encarnación. Hay una carta que es de las más difíciles y de las más fascinantes de Juan Pablo II que se llama Tercio Milenio Adveniente, que el Papa la publica para convocar el jubileo del año 2000. Y ahí hace una serie de reflexiones sobre la relación entre el tiempo y la eternidad, que no son tan fáciles, pero que son fascinantes. Y dice, por medio de la encarnación, el tiempo comenzó a ser una dimensión de Dios. ¡Wow! Ese Dios que es eterno, de modo real, al haberse encarnado, asume el tiempo. Y por lo tanto, todo el tiempo en virtud del misterio de la encarnación, queda como atravesado por la eternidad. Esto significa que si bien nosotros podemos reconocer momentos de la historia que parecen estar como más plasmados por la presencia de Dios, en el fondo todo momento es un kairos, porque no hay instante que escape a la presencia y a la acción divina. ¿Hay momentos más fuertes? Sí. Para un cristiano, el gran kairos semanal, ¿cuál es? La Eucaristía dominical. Si podés, tenés la gracia de ir a misa diaria, ¿cuál es el gran kairos del día? La Eucaristía. El momento donde se entrecruzan la eternidad y el tiempo a través del misterio de la liturgia. Pero todo momento está saturado de la presencia del Padre. El instante presente es el instante donde se entrecruza la eternidad y el tiempo. Entonces, cuando miramos hacia atrás, al final del año, puede haber dos palabras. Te Deum, que son las primeras palabras de ese himno que a ti, Dios nuestro, Señor Dios nuestro, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, así lo traducimos en la liturgia de las horas. El Papa León hizo las primeras vísperas, el 31 de diciembre, y el canto del Te Deum, que significa agradecer y alabar por todo el bien recibido. La mirada, diríamos así, hacia el pasado. El Kyrie, que es una dimensión que ha subrayado el Papa León este año, porque el Papa nos dice, bueno, sí, tenemos necesidad también de pedir perdón. Y el Papa León dijo, tenemos que hacer un examen de conciencia y pedir perdón por aquellas faltas de fidelidad en relación al Padre y a su proyecto de amor en el 2025. Aquí nos encantaría decir, sobre todo, pedir perdón por no haberme abierto más. Pedir perdón no solo por lo que no di, sino por lo que no pude recibir o no estuve atento a recibir. Pedir perdón por aquellos dones del Padre de los cuales no me di cuenta. Él me los estaba donando, Él me los estaba entregando y yo estaba distraído, desatento. Beni Creator. De hecho, también hay una antiquísima tradición en la iglesia de comenzar
un año nuevo entonando el Beni Creator. Este año tuve la gracia de poder iniciar el 2026 cantando el Beni Creator y diciendo, bueno, Señor, doy mi primer paso, los primeros minutos canto el Beni Creator, porque quiero que cada instante, cada momento de este año esté bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces fíjense que 31 de diciembre, 1 de enero es un momento bisagra. Algunos podrían decir, es un día como cualquier otro, pero en realidad es un momento especial, es un kairos especial. Ese momento, la iglesia en su sabiduría, en su hermosa sabiduría, se lo quiere confiar a la Madre de Dios, se lo quiere confiar a María. María como modelo de gratitud, María como modelo de atención, de apertura a la palabra y a la voluntad divina, y María como modelo de disponibilidad. ¿Sí? Entonces, en torno a como esas tres ideas va a girar el desarrollo a partir de ahora. No vamos a detenernos tanto en el Kyrie, lo vamos a mencionar, porque María no lo tuvo que cantar. María no tuvo que cantar nunca el Kyrie eleison, nunca tuvo que pedir perdón, porque Inmaculada desde el momento de su concepción tampoco cometió ningún pecado. Que María sí quizás imploraba la misericordia para nosotros y para el mundo entero. Entonces, decíamos que estamos frente a un Kairos en el cual el Señor nos invita, primero, la iglesia nos invita, primero, a hacer una mirada hacia el pasado. ¿M? Una mirada que tiene que ser suficiente, pero que tenemos que pedir al Señor no caer en un exceso de pasado. Escuchaba en estos días también una charla del padre Jacques Philippe, un capítulo de uno de sus libros, y él insistía en la gracia del momento presente. Sí de poder mirar el pasado, pero en su justa medida y de modo adecuado. Porque si nosotros nos volvemos tanto, nos volvemos demasiado hacia el pasado, sobre todo si lo hacemos en relación a nuestros errores y pecados, corremos el riesgo de que no sea ya Dios el centro, sino nosotros. Y sobre todo corremos el riesgo de distraernos excesivamente y perder la atención y la disponibilidad para el presente. Pero dentro de la mirada y de la sabiduría de la iglesia sí es necesario poder mirar el pasado para volver a pasar por el corazón los momentos de gracia. María nos enseña eso. María va a la casa de Isabel, lo hemos meditado, algunos de ustedes pudieron estar o ver algunos de los retiros anteriores, y María entona un Magnificat. María canta una alabanza a Dios porque ha mirado la pequeñez de su servidora, porque el poderoso ha hecho en mí grandes cosas. Las obras, aunque han ocurrido días antes, pero sin duda que María también se refería a todo el plan de Dios, a toda la misteriosa preparación que realizó con el pueblo de Israel. De hecho, María en su canto incluye a Abraham, a su descendencia, incluye al pueblo. Entonces María sí nos invita a mirar el pasado centrados en Dios. No mirar el pasado, que esto no sería algo malo en sí, pero no es la actitud quizá más justa, analizándonos a nosotros mismos, sino en lo que el Padre ha querido realizar en mí, ha manifestado en mí. Cuando nuestro Magnificat está centrado en Dios, no podemos y no tenemos temor de mirar nuestra pequeñez, porque es una pequeñez que está enmarcada en un abrazo gigantesco. Es una pequeñez que no nos da miedo ni nos provoca inseguridad. Es una pequeñez en la cual el Señor, el Padre, se ha complacido de muchísimas maneras. Entonces, María nos enseña a cantar y a alabar y a reconocer. Una de las propuestas para estos días, vuelvo a decir, en la justa medida, pero creo que sí es importante poder hacerlo, escribir tu Magnificat personal.
un canto de alabanza donde le puedas cantar y alabar al Señor, y si te animás a hacerlo cantado, y si le querés poner melodía y armonía, también lo podés hacer, por las maravillas que Dios hizo en el 2025. A mí me encanta un texto del padre José Luis Martín Descalzo, quizá alguno de ustedes lo conoce, se llama Carta a Dios. Él acababa de ser diagnosticado con un cáncer, que sería el cáncer que finalmente lo llevaría a la muerte. Y entonces él cuenta, al introducir esa carta, él le está escribiendo a Dios, que algunos de sus amigos estaban enojados, ¿no? Enojados y enojados con la situación, enojados con Dios. Entonces decía, yo no puedo enojarme, dice, cuando miro hacia atrás, lo único que descubro es la interminable cordillera de tu amor. Y entonces en un momento de la carta él dice, bueno, pero no es que no hubo momentos difíciles en mi historia, pero es que comparados con los momentos felices y con las bendiciones y las gracias, esos momentos que parecían negros eran tan solo grises. Y es como que esos tonos grises le daban al cuadro completo, a la obra pictórica, una mayor profundidad. Yo no sé pintar, pero aquellos que saben pintar pueden decirlo con muchísima más precisión. Las sombras dentro de una obra de arte son las que terminan de darle la belleza. Entonces los grises, los tonos oscuros, son los que le dan profundidad también a nuestra historia personal. Por eso también les puedo recomendar esa carta a Dios del padre José Luis Martín Descalzo. ¿Qué es recordar? Recordar no es desde la mirada cristiana, incluso desde la etimología de la palabra recordar, no es solamente un ejercicio de la memoria, diríamos así, intelectual, sino que es volver a pasar por el corazón los momentos de gracia. Y por eso suele ser tan aconsejable, lo decíamos la semana pasada, escribir cuando hiciste un retiro, cuando fuiste a una conferencia, cuando tuviste un momento de adoración al Santísimo, si tenés tu hora santa personal, llévate tu cuadernito, porque hay momentos donde el Señor te va a mostrar palabras tan claras que son importantes registrar para que cuando llegan momentos como el de un cruce del año, puedas volver a pasar por el corazón aquellos momentos de gracia. Y aquí viene un elemento que puede ser un poquito más difícil para algunos de nosotros. Agradecer aquellos momentos más complicados, donde el plan de Dios se mostró desconcertante, con visión sobrenatural. Porque puede haber momentos del 2025 donde te sentiste perdido, donde no entendiste nada y donde incluso te podés haber enojado con el Padre. ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué parece que me habías prometido algo y esto no se cumplió? Aquí, por supuesto, con mucha delicadeza y de la mano de María, ir a esos momentos y llegar incluso a poder pronunciar estas palabras misteriosas de agradecimiento. Padre, no entendí y quizá aún hoy no entiendo del todo, pero sé, creo, confío en que también ese momento oscuro ha tenido un sentido en tu proyecto de amor. Por eso esa visión sobrenatural, esa mirada de fe, solamente la podemos recibir como una gracia, porque humanamente hablando, parece que hubo instancias donde solo hubo pérdida o donde hubo un dolor aparentemente estéril. ¿Mm? Y finalmente, creo que en este volver a pasar por el corazón y escribir el Magnificat personal, es necesario entregar algunas situaciones o aquellas situaciones que aún duelen. Consejo, por supuesto, con toda libertad a cada uno, escribir. Sí, a alguno quizás no le gusta tanto escribir o le cuesta más, pero escribir puede ayudar mucho a hacer como una mirada retrospectiva, sana y bajo el actuar del Espíritu Santo en nuestra existencia. Y luego también decíamos que la segunda actitud con la cual necesitamos ingresar para mirar nuestro futuro, en la cual queremos también aprender de María, es estar atentos a la palabra para reconocer el plan del Padre. El Padre, esto tenemos que
poder repetirlo incluso así como con mucha convicción. El Padre tiene un proyecto para mi vida en este 2026. Y hasta te diría, repetí la frase varias veces. Y si tuviéramos en un retiro presencial, como hacemos con María Fernanda a veces, mirarlo de al lado y decirle, el Padre tiene un proyecto para tu vida en este 2026. Por supuesto que cuando hablamos de un proyecto, nosotros no tenemos que pensar en una especie de predestinación o de fatalismo o de un destino que se va a realizar inexorablemente y como si nosotros fuéramos solamente marionetas que Dios va manejando con su providencia. De hecho, para preparar un poco esta charla estuve leyendo y les aconsejo los puntos del catecismo de la Iglesia Católica sobre la divina providencia, que en el fondo para nosotros siempre es un misterio. Porque la iglesia nos enseña al mismo tiempo, la escritura nos dice al mismo tiempo que hay un plan de Dios, hay un proyecto de Dios, pero también el Padre nos ha regalado el don de la libertad. Y en ese plan de Dios, Dios es la causa primera de todo, pero también actúan las causas segundas y actúan las libertades humanas. Pero en medio de ese entrecruzarse de la voluntad divina y de la libertad humana, se va realizando de manera misteriosa el proyecto del Padre. El Padre tiene un plan para tu vida en el 2026, un proyecto, un designio para tu vida en este 2026. No sos huérfano, no estás arrojado así como en una especie de mundo donde no hay un diseño, ni siquiera hay una lógica. Hay un plan, hay un proyecto, hay un designio. Un designio que el Padre quiere que nosotros podamos conocer suficientemente. Esto también es otra certeza. Mi Padre me está hablando siempre y quiere mostrarme suficientemente su voluntad para que la abrace. ¿Por qué digo suficientemente? Porque el Padre no te va a mostrar de modo habitual toda su voluntad. Algunas veces sí, con mucha claridad, otras veces te va a mostrar suficientemente qué es lo que Él quiere. Y a veces te va a invitar a vivir en la confianza y te va a mostrar solamente el próximo paso que tenés que dar. Pero como es un Padre que ama de verdad, ese Padre sí está allí atento a lo que te sucede. Por lo tanto, si el Padre me quiere mostrar su voluntad y me quiere mostrar su plan, yo debo entrenarme en escuchar su voz para poder reconocer su voluntad. Él está hablando siempre, yo tengo que entrenarme y tengo que activar en mí esas actitudes interiores que me permiten escucharlo y permiten ir reconociendo a qué me invita en cada momento. La primera actitud, y esto lo venimos también diciendo tantas veces, de tantas maneras en estas últimas semanas, es una confianza plena, que es un papá, es un papá. Cuando Jesús invita a la confianza en la oración, ¿por qué tenemos que tener confianza en la oración? Porque nuestro Dios no es un dictador, un tirano, un monarca que está lejísimos, lejísimo y que nosotros no sabemos si nos quiere o no nos quiere. Es un papá. Y acá podemos recordar todos esos pasajes de la Escritura donde habla del Padre, pero sobre todo en Mateo capítulo 6, donde Jesús dice, no se inquieten, no se inquieten. ¿Por qué? Porque tienen un Padre. Porque ese Padre viste los lirios del campo y da de comer a las aves del cielo. También esa actitud interior de confianza en un Padre se transforma en una actitud de obediencia que ha encarnado María y que ha enseñado al Hijo. Esto puede parecer raro, pero es así. Es cierto que el Hijo Eterno está desde toda la eternidad vuelto hacia el Padre, escuchando al Padre, sometido al Padre. La sumisión del Hijo es al Padre y por eso la Iglesia es invitada a vivir en esa sumisión al Hijo. Pero ingresando en la obediencia del Hijo es donde nosotros encontramos la auténtica libertad. ¿Por qué? Porque mi Padre me ama y mi Padre quiere lo mejor para mí. Tengo un Padre que quiere lo mejor para mí. Cuando yo ingreso en la obediencia del Hijo, y podríamos leer ahí también otra parte del catecismo, que es cuando dice,
que explica el Padre Nuestro, eso están los puntos finales, prácticamente 2500 más o menos en adelante. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, toda la vida de Jesús. Desde sus primeras palabras que pronuncia en el momento de la encarnación hasta la cruz, están atravesadas por ese hilo conductor. Hágase tu voluntad. Por eso, una de las últimas palabras que nos trae el Evangelio de Juan es: todo se ha cumplido. ¿Mm? Segunda actitud interior, que es necesaria para poder vivir atentos a la voz del Padre, vivir en la presencia de Dios. Qué difícil cuando a veces entramos en esa vorágine del hacer y hacer y hacer y del correr y correr y correr, donde a veces estamos fuera de nosotros mismos y nos olvidamos de esa presencia. Los santos, San Francisco de Sales, San José María Escrivá de Balaguer, Santa Teresita del Niño Jesús y tantos otros nos han enseñado que esta es como una clave de la santidad cristiana. Si yo en todo momento soy consciente de que estoy en la presencia de Dios, yo fácilmente voy a vivir en obediencia. Y por eso, por último, ser fieles, decíamos, a esa gracia del momento presente. Padre Jacques Philippe, en ese eh, capítulo del libro que les comentaba, decía: lo único que existe es el momento presente. Sobre el pasado ya no puedo hacer nada desde el punto de vista de la realidad, sí, en mi experiencia del pasado. Sobre el futuro todavía yo no puedo intervenir. Por lo tanto, es en la gracia del momento presente, en la acción de Dios en mí, en el momento presente, donde soy invitado a la fidelidad. El momento presente es el único para el cual yo estoy capacitado. Y ponía allí una comparación que me impresionó, me pareció llamativa y elocuente. Dice: yo no sé si voy a poder soportar una larga enfermedad, porque cuando yo pienso 20 años de enfermedad es imposible, pero yo tengo la certeza de que voy a poder, momento en momento, recibir la gracia del Señor para sobrellevarla. El momento presente viene acompañado siempre, viene atravesado por la gracia. Entonces allí tres actitudes: confianza en un Padre, la certeza de que en la obediencia alcanzo mi plena libertad, estar en la presencia de Dios a través de la guarda del corazón y el momento presente. Entonces aquí todos tenemos que pedir la gracia. No vivir demasiado hacia el pasado, no vivir demasiado hacia el futuro. La gracia del momento presente. Yo no sé cuáles de ustedes, quiénes de ustedes, yo me sumo al club, le debería levantar las dos manos, de que a veces estoy haciendo algo y estoy pensando en lo que viene después. Sí, estoy haciéndolo, pero estoy pensando en lo que sigue y en lo que sigue de lo que sigue y en lo que sigue de lo que sigue. Y entonces cuando estoy con una persona, muchas veces me pasa que en lugar de estar el 100% con una persona, estoy con un porcentaje a veces mayor o a veces menor, pensando en lo que viene después. Y eso evidentemente no está bueno. Y a veces estoy rezando y estoy haciendo mi oración de la mañana y estoy pensando en lo que tengo que hacer a las 10 de la mañana. Y eso no está bueno. Entonces, el momento presente. De nuevo, cada uno sabrá si se suma y entra en ese club o no, pero qué importante es que nosotros podamos pedir esta gracia. Y ahora sí, vamos a hablar de la voluntad de Dios. Y aquí primero quiero detenerme en este concepto de aceptar la voluntad de Dios. 2026. ¿Qué nos deparará el 2026? No lo podemos saber con precisión. En el 2026 sabemos que el Padre tiene un proyecto en el cual van a concurrir causas segundas, va a concurrir hechos, acontecimientos naturales, pueden venir situaciones difíciles, la libertad de los demás. De nuevo, volver a pasar por el corazón que Dios ordena todo para el bien de los que lo aman. Dios
tu Padre ordena todo para el bien de los que lo aman. Eso está en la carta de los Romanos, capítulo 8, versículo 28 y 29 y 30. Y hasta podríamos hacer de ello como un estribillo. Dios ordena todo para el bien de los que lo aman. Todo concurre para mi bien. Entonces, en su providencia, incluso los males físicos e incluso el mal moral, aquí pensemos especialmente en el mal moral que pueden cometer otras personas, concurren a una plenitud inesperada. De hecho, cuando el catecismo explica esto, va a poner como grandísimo ejemplo el pecado de nuestros primeros padres y la pasión de Jesús. Y hasta va a llegar a decir que en la noche de la vigilia pascual, la iglesia dice, oh feliz culpa, oh feliz culpa. Qué impresionante. ¿Cómo puede decir, oh feliz culpa? ¿Cómo puede decir feliz culpa a la desobediencia de nuestros primeros padres en el jardín del Edén? ¿Por qué? Porque nos mereció tan noble y tan grande redentor. La culpa de nuestros padres, el pecado, la desobediencia de nuestros primeros padres, permitió que el amor de Dios se manifestara de esta manera increíblemente exuberante en la pasión de Jesús y en la Pascua de Jesús y en la resurrección de Jesús. Entonces también nosotros, a veces, mirando hacia atrás, podríamos decir, pero esto no quiere decir, bueno, entonces vamos a pecar. Esto lo dice San Pablo también en una de sus cartas. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces vamos a pecar mucho para que sobreabunde más gracia. No, 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 no es esa la forma adecuada de comprenderlo. Pero sí, mirando nuestro 2026 que tenemos por delante, podemos incluso saber que hasta los pecados que las personas puedan cometer, ojalá que yo no cometa ninguno, pero si me toca ser testigo o incluso destinatario o víctima de pecados de otros, en el proyecto de Dios se puede ordenar, se va a ordenar sí o sí, necesariamente, verdaderamente, para mi bien, para mi plenitud, para mi santidad y por ende también para mi felicidad. Desde esta visión, por supuesto, de la felicidad sobrenatural cristiana. Por eso, aquí hay una frase que en realidad no estoy seguro si es o no de Madre Teresa de Calcuta, porque vieron que a veces se atribuyen a los santos algunas frases cuyo origen no sabemos con precisión, donde ella le dice, o esa oración dice, Señor, ayúdame a cambiar lo que puedo cambiar, a aceptar lo que no puedo cambiar y a distinguir una cosa de la otra. Porque evidentemente hay aspectos del 2026 que no dependen de mí y frente a los cuales no tiene ningún sentido rebelarme. Porque si yo me rebelo desde una experiencia de orgullo o de insatisfacción, me rebelo no como un hijo, sino como un huérfano, me voy a cerrar a la gracia que puede estar escondida en esa prueba. Pero claramente tengo que distinguir, porque puede haber situaciones frente a las cuales el plan de Dios para mí es que yo sí me rebele y trate de cambiar esa situación. Pero hay otras donde simplemente el Padre me invita a aceptar con humildad, como Jesús que en Getsemaní oraba de esta manera: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso, también Madre Maravillas, Santa Maravillas de Jesús, nos ha legado esta expresión. Vuelvo a decir, es una expresión difícil. Uno la dice y suena agradable a los oídos y suena verdadera. Y yo creo que todos estamos convencidos que es verdad y todos queremos vivir en esta actitud. Pero sobre todo tenemos que ser muy conscientes de que solo bajo el Espíritu Santo y con María podemos pronunciarla. Padre, para este 2026, lo que tú quieras,
como tú quieras, cuando tú quieras. Lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú lo quieras. ¿Mm? Y como Jesús, poder pronunciar ese, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, también aquí, frente a este misterio de la voluntad de Dios, nosotros tenemos que realizar una parte, un aspecto, unas dimensiones de ese plan. Hay algunas cosas que yo las debo aceptar porque no dependen de mí, pero hay otras que el Padre me las confía. Y ahí nos encanta mirarla a María, tan pequeñita, con sus 15, 16 años, consciente, de modo suficiente, de la trascendencia del consentimiento que se le pedía, con una actitud de disponibilidad magnánima. ¿Qué significa magnánimo? Alma grande. Magnanimidad es alma grande, un corazón grande, donde yo pueda entrar al 2026 y decirle al Padre, Padre, aquí estoy, contá conmigo, toda mi persona disponible para realizar la voluntad, el plan, el proyecto y el designio que tengas para mí. Magnanimidad. Magnanimidad es no ponerle límites a la voluntad divina, no ponerle condiciones a la voluntad divina. Disponibilidad magnánima es como quien firma, bueno, yo nunca he usado cheques, pero algunos de ustedes quizás sí, firmar un cheque en blanco. Señor, aquí está mi sí. Quiero poner la firma en el cheque. Bueno, estamos en el tercer día de 2026. Quiero poner mi firma aquí sin saber cómo quieres tú llenar ese cheque. Dentro del movimiento de Schoenstatt hay un momento, una instancia de camino espiritual que se llama el poder en blanco y que significa exactamente lo mismo. Yo pongo mi firma y dejo la hoja en blanco, el poder en blanco, y que el Señor complete con el contenido que Él quiera, lo que Él quiera escribir en el resto, vamos a decir así, de la página. Lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Yo pongo mi firma aquí. Pero pongo mi firma no solo para aceptar, sino para decirte sí, ya desde ahora, para lo que quieras realizar en mí y a través de mí. Cuando el Padre encuentra en nuestra actitud interior esta disponibilidad, el Padre puede realizar obras más grandes, porque las obras de Dios, y cuando hablo de las obras de Dios, siempre vamos como en círculos concéntricos, primero en mi propia santidad, después en mi vida familiar, muchos de ustedes en su vida familiar, después en mi parroquia, grupo, movimiento, pero después el Señor te puede pedir algo más grande que vos ni siquiera te imaginás. Pensar en la historia de los santos que le pudieron decir un sí a la voluntad divina y Dios hizo locuras. ¿Quién se iba a imaginar que cuando Don Bosco comenzaba su obra en Baldoco y cuando rezó una Ave María mirando una pequeña imagen de la Santísima Virgen con un pequeño niño que se había acercado, iba a estar iniciando una obra grandiosa? ¿Quién podía imaginar que de una religiosa albanesa viviendo en la India y que se animó a decirle que sí al proyecto de Jesús, iba a surgir esta obra también grandiosa que fueron y que son las misioneras de la caridad? ¿Quién podía imaginar que de el sí de una pequeña niña, una jovencita, en una aldea perdida en Israel, iba a venir la redención del mundo, el acontecimiento que dividiría la historia de la humanidad en un antes y un después? Del consentimiento magnánimo de María han venido todos los bienes. Del consentimiento magnánimo de cada uno de nosotros
puede venir un gran bien, va a venir un gran bien, viene un gran bien. Pero tenemos que pedir hoy a María el poder dar ese sí de modo más plenamente libre y de un modo más plenamente disponible. Aquí entonces necesitamos encontrar equilibrio, ¿no? Entre distintas alternancias, porque podemos estar siempre en algunos extremos, lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Es necesario que entreguemos el control a Dios, pero también que seamos responsables. Cuando Dios nos confía una misión, también nos pide que la abracemos con responsabilidad. El amor y la responsabilidad siempre van juntos, al punto que hasta es el nombre de uno de los libros más conocidos de Karol Wojtyla. Otra idea importante para poder decir sí a lo que el Padre me pida es ser absolutamente conscientes de que Dios no llama a los capacitados, sino de que capacita a los llamados. Por lo tanto, no hay lugar para el miedo, porque si el Padre te pide algo, Él te va a dar todas las gracias necesarias para poder cumplirlas. Y si el Padre te muestra, y a veces a través de otras personas, a través de distintas instancias, a veces familiares, personales o eclesiales, que quiere algo, no dudes. De hecho, celebrábamos el 1 de enero la fiesta de María, Madre de Dios. Y nos podían preguntar, ¿cómo alguien va a ser Madre de Dios? Es imposible. Es que el Padre había hecho a esa mujer, a esa niña, a esa joven, inmaculada. La Inmaculada Concepción es la capacitación que realiza el Padre para preparar a María para ser madre de su Hijo, tanto para poder pronunciar el fiat como para la tarea educativa que ella iba a realizar. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Y si Él pone muy fuertemente en tu corazón una certeza de un paso que tenés que dar, de una decisión que tenés que tomar, de una misión que tenés que abrazar, Él te va a capacitar. Así entró Jesús al mundo y así queremos entrar nosotros al 2026. No has querido sacrificio ni oblación, pero me has dado un cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hacer la voluntad del Padre, comprometiendo allí todo mi ser, mi cuerpo. Porque recordamos, y esto lo meditamos tantas veces, desde Vocación al Amor, nuestro llamado a la santidad pasa necesariamente por la entrega del cuerpo, por una entrega que se manifiesta en nuestro cuerpo. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. He aquí que vengo y quiero hacer tu voluntad. ¿Y cómo nosotros reconocemos esa voluntad del Padre? Siempre tiene que haber una rectitud de intención, buscar y hallar lo que más me conduzca al fin, lo que San Ignacio llama indiferencia. Y hay como tres modos, tres tiempos en el discernimiento, que yo no voy a desarrollar aquí largamente, pero lo pueden encontrar en el libro de los ejercicios. A veces la voluntad del Padre se manifiesta claramente cuando hay una consolación sin causa y dice San Ignacio, no duda, la persona no duda ni puede dudar. Y podríamos poner como ejemplo aquí cuando San Antonio pasa por una iglesia, San Antonio no de Padua, sino San Antonio que fue uno de los iniciadores del monacato en Egipto, pasó por una iglesia y escuchó las palabras del Evangelio, ve, vende todo lo que tiene, dale a los pobres, ven y sígueme. Listo. Clarísimo, estas palabras son para mí, fue y vendió todo lo que tenía y se fue a vivir al desierto. Y algunos de nosotros hemos experimentado, a veces en el llamado vocacional, a veces en otros momentos de nuestra vida, esto, claridad sin posibilidad de dudar. Eso es bastante infrecuente. Otras veces la voluntad del Padre lo vamos a poder reconocer a través de una alternancia de consolaciones y desolaciones, cuando estamos haciendo un discernimiento. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos poner delante del Señor nuestro corazón y Él va a ir atrayéndonos y nos va a ir dando claridad a través de la consolación cuando pensamos
en esta posibilidad, en esta idea, en este apostolado, en este servicio, en esta decisión familiar. Y cuando pensamos en lo contrario, el Señor quizás nos permite que entremos en desolación para que podamos ver que ahí no está su voluntad. Vamos a decir que es reconocer la voluntad de Dios en un clima de oración profunda que siempre tiene que estar. Pero a veces no hay consolaciones ni desolaciones. Entonces allí, dice San Ignacio, considerar, aplicar la inteligencia y también pedir consejo. Otros principios importantes que nos parecen también valiosos. Hay algunas cosas que el Padre siempre las va a querer, siempre. Lo primero es que amemos. De hecho, el catecismo cuando habla de la voluntad del Padre, en el comentario del catecismo del Padre Nuestro, dice, ¿qué quiere el Padre? Que todos los hombres se salven. El Padre quiere que todos los hombres se salven. El Padre quiere salvarte, el Padre quiere salvar a todos. Eso es clarísimo. Eso no cambia. Eso no, nunca es puesto en duda. No es que puede haber un año y decir, bueno, en el año 2027 el Padre no quiere que todos los hombres se salven. No. Eso forma parte de la esencia, del núcleo, del corazón del diseño divino para toda la humanidad. También el Padre quiere que amemos. Entonces la voluntad del Padre nunca puede ser contraria al amor verdadero. Amarlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Siempre el Padre quiere que amemos. Nunca podemos poner en discernimiento, ¿será que el Padre quiere que ame? O quizá el Padre no quiere que ame. No, eso nunca va a ocurrir, nunca puede ocurrir. Y también hay algo que es muy, pero muy importante. El Padre quiere siempre invitarnos a vivir con alegría y con responsabilidad nuestro deber de Estado. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas que no necesitan ser discernidas. Si sos padre, o sea, tenés hijos pequeños, no tenés que discernir. Que Dios te pide que cuides a tus hijos y que eduques a tus hijos. Si sos sacerdote, en mi caso soy párroco, no tenés que discernir si el padre quiere o no quiere que celebres la Santa Misa y confieses a tus feligreses. Si tenés a tus padres ancianos y necesitan de vos, no tenés que discernir que el padre quiere que te hagas cargo, que te acerques a su enfermedad. Lo que podés discernir es el cómo, pero está clarísimo que forma parte de tu deber de Estado. Si trabajás, por ejemplo, en una instancia gubernamental y tenés un día y horario de trabajo, está muy claro que tenés que hacer bien ese deber de Estado. Por eso, el deber de Estado se transforma como en uno de los lugares más claros de la voluntad de Dios. Acá podríamos correr el riesgo de decir, bueno, pero empezar a preguntarnos un montón de cosas y hay muchas que ya están ahí que no hace falta que las preguntemos. Sí, nosotros necesitamos discernir la voluntad de Dios sobre el cómo. Entonces, el Padre quiere que amemos, perfecto. Bueno, pero ¿de qué manera Él me pide hoy que lo ame? ¿Cómo expresarle mi amor a Él? ¿Qué modo de oración? ¿Qué frecuencia? ¿Qué intensidad? ¿Cómo amar al prójimo? Y ahí sí entra el discernimiento. Dios quiere que todos se salven y por lo tanto quiere que todos seamos apóstoles, testigos. Bien, pero ¿en qué lugar de la iglesia? ¿Cómo me pide el Padre que yo lo sirva concretamente? El deber de Estado. ¿Cómo cumplir mi deber de Estado? ¿De qué manera? Pero está muy claro que el Padre quiere eso para todos. ¿Qué quiere para mí? Aprender a escucharlo. Escucharlo en su palabra, escucharlo en todos los acontecimientos, escucharlo en cómo se va manifestando en el día a día su presencia en mi vida y evitar aquí algunos extremos. Entonces, no querer tener siempre todo el control, ya tengo planificado todo mi 2026. No está mal ser previsores, pero cuidado con querer tener todo el control, pero tampoco caer en la pasividad. Porque el Señor sí nos regala a veces la posibilidad de proyectar y de anticipar ciertas cosas, y eso incluso está alabado como una virtud en el Nuevo Testamento. El administrador fiel y prudente que sabe administrar, pero que al mismo tiempo está abierto a la novedad de Dios y a las sorpresas de Dios. Otros dos extremos que a mí me parece que tenemos que evitar. Ni tomar decisiones irreflexivas,
ni discernimientos interminables. Esto no lo inventé yo, por supuesto, lo escuché alguna vez en una charla y decía un sacerdote, gracias a Dios, en estos tiempos hemos vuelto a hablar de discernimiento. Y es muy, muy bueno, porque forma parte de algo muy tradicional en la iglesia. Pero cuidado con ser eternos discernidores. No sé si existe la palabra discernidores. Y entonces nos dicen, mirá, te quiero proponer esto, necesitamos esto. Y a veces decimos, lo tengo que rezar, lo tengo que discernir. Pero ese, lo tengo que rezar y lo tengo que discernir, a veces es como una especie de excusa, de pretexto para no responder. Entonces, ¿hay que rezar las decisiones? Claro que hay que rezarlas. Porque tomar decisiones sin rezar y sin reflexionar puede hacer que muchas veces no seamos movidos por los deseos del espíritu, sino por los deseos de la carne. Que no estemos discerniendo adecuadamente desde dónde, por qué y para qué tomamos ciertas decisiones. Incluso, ojo, que podríamos aceptar cosas muy buenas, como un apostolado, pero no habiéndonos preguntado si ese apostolado lo quería Dios, si no tomamos tiempo para discernir. Ahora, otro error sería prolongar excesivamente ciertos discernimientos cuando la claridad que el Señor nos ha dado ya es más que suficiente. Y aquí también dos extremos que me parece que es importante que tengamos en cuenta, no caer en el apego desordenado, pero tampoco en una apatía fría. Como quien dice, bueno, yo hago la voluntad de Dios, yo no me apego a las cosas, ¿no? Yo hago por obediencia, yo acá estoy obedeciendo, pero no pongo el corazón ahí. No, hay que evitar el apego desordenado, de aferrarme excesivamente a esto concreto, porque no tenemos que confundir las obras de Dios del Dios de las obras, pero tampoco realizarlas como si fuéramos robots, autómatas. Entonces fíjense cómo los santos, por supuesto, siempre son aquellos que realizaban lo que Dios les pedía con toda la fuerza de su sensibilidad y con todo su afecto y con todas sus pasiones. Hacían el bien apasionadamente, evangelizaban apasionadamente. Me encanta, por ejemplo, San Alberto Hurtado. Ustedes escuchan o leen sobre él y se percibe el fuego, ¿no? Y el amor y la entrega, la generosidad que ponía. Pero cuando Dios de pronto, en su providencia, permitía que algo de eso lo perdieran, Padre Alberto Hurtado, por ejemplo, era director nacional de los jóvenes de Acción Católica o asesor nacional, y de pronto le dijeron gracias por su servicio y se quedó sin ministerio. Le costó, pero abrazó ese plan. ¿Por qué? Porque no había confundido las obras de Dios y el Dios de las obras. Y así con el resto de las cosas que pueden ser voluntad de Dios. Evitar el apego desordenado, pero también pedirle al Señor nunca realizar como una especie de trámite. Bueno, hago la voluntad de Dios como si fuera un trámite, ¿no? Y para finalizar, antes de ir a un momento de oración, ¿cómo nosotros podemos decir ese fiat? Bueno, me encanta esa canción que dice, ¿no? Él espera mi sí y yo no quiero hacerlo esperar. No sé si la conocen. Em, es hora de partir. Mar adentro se llama la canción, no me estaba buscando el nombre. Mar adentro, mar adentro, mar adentro en el 2026. Sí, mar adentro, sin miedo. La orilla es cómoda, la orilla es linda, segura, pero hay que entrar en el 2026. ¿Y cómo entramos? Con estas actitudes de escucha, de apertura y con el fiat de María, ¿no? Él espera mi sí. De mi consentimiento, de que yo pueda decir sí al plan del Padre, va a depender en gran medida mi felicidad, mi santidad, pero también la felicidad y la santidad de otras personas. Y yo quiero decirle que sí. Quiero poner mi pequeño fiat en el fiat de María. Quiero vivir aferrado a María para sintonizar con su corazón y con su disponibilidad. Pero para poder decir fiat, así como ella fue hecha inmaculada y llena del Espíritu Santo desde el preciso instante de su concepción, no dejar de pronunciar a lo largo de todo este año el Beni Creator. Por eso, la apertura al Espíritu Santo nos pone en total sintonía con el corazón de la Virgen, con el corazón de Jesús, y es en el fondo la única garantía de no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Y en la voluntad del Padre hallar nuestra plenitud. Así vamos a hacer un momento de silencio para que podamos dejar de cantar quizá alguna palabra, alguna de las ideas
que hemos compartido, pero sobre todo hacer este movimiento doble, ¿no? El Magnificat por el 2025 y el Fiat a lo que el Padre quiera de mí en el 2026, incluso aunque hoy no sepa qué es lo que me va a pedir. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Y hoy, Padre, en la presencia de Jesús, queremos darte gracias. Comparto un párrafo de la Carta a Dios de José Luis Martín Descalzo. Gracias, gracias. Sí, desde la altura de los años que llevo vividos, vuelvo mi vista atrás. ¿Qué encuentro, Padre, sino la interminable cordillera de tu amor? No hay rincón en mi historia en el que no fulgiera tu misericordia sobre mí. No ha existido una hora en que no haya experimentado tu presencia amorosa y paternal acariciando mi alma. Gracias, Padre. Y hoy queremos, con los santos, disponer nuestro corazón en docilidad. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea.
te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí. No deseo nada más, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos, porque tú eres mi Padre. Y con los santos, con San Ignacio y con tantos otros que han orado esta oración, te queremos decir, tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo diste, a vos, Señor, lo torno ahora. Todo es vuestro, disponed en todo según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que éstas me bastan. Madre, en tu Magnificat, en tu Fiat, en tu corazón inmaculado lleno del Espíritu Santo, queremos transitar este 2026. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado.